Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor en este día domingo 5 de noviembre del 2023. Ya estamos a escasos días para terminar este año. Así que en esta hora pues venimos con esta meditación, este servicio para el Señor, pero igual vamos a cantar estas alabanzas para que también preparemos nuestros corazones. Espero que cada uno de ustedes hayan amanecido con bien. Así que vamos a iniciar. Dice así, esta alabanza, este avivamiento, dice así. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Manda fuego, santifícame, Señor. Manda fuego, santifícame, Señor. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Manda fuego, santifícame, Señor. Manda fuego, santifícame, Señor. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Amén, gloria, aleluya. El que estemos vivos, tenemos que vivir para nuestro Señor Jesucristo. Dejamos en este momento con la oración a nuestra hermana Silvita. Tengan buenos días, que el Señor les bendiga. Amén. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por un domingo más que nos permite poder estar en pie y poder venir a alabar y glorificar su nombre. Así que le damos gracias por las familias que representamos en esta hora y por aquellos que se van a unir con nosotros en la transmisión, posiblemente más tarde, más noche, no sé. Pero de todas maneras ahorita pues los dejamos en el hueco de su mano para que el Señor pues haga la obra. Así que vamos a inclinar rostro, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora venimos buscando su presencia, Señor, suplicando su misericordia y pidiéndole, Padre, en esta hora, Padre Santo, que prepare nuestros corazones, que prepare nuestros oídos, Padre Santo, para estar atentos, Padre bendito, a su palabra. Bendito Dios, ponemos en sus manos este mensaje que pueda ser de edificación para cada uno de nosotros, como también de consolación, Padre Santo, y de exhortación, Padre bendito, para que nosotros podamos, Señor amado, renovarnos, restaurarnos y poder seguir adelante, Padre Santo, estar firmes y fieles esperando su pronto regreso. Así que, amado Dios, ponemos en sus manos en nuestro país, El Salvador, como le pedimos por su pueblo Israel, por Jerusalén, amado Dios, como también le pedimos por aquellos, Padre Santo, que no lo conocen, que tengan oportunidad, Padre bendito, de buscar esa salvación tan grande que usted nos ha regalado. Padre Santo, le suplicamos por las familias, Padre Santo, por nuestras familias, en donde quiera que se encuentren, como también por los hermanos en Cristo, Padre bendito, y por todos aquellos, Padre, que en algún momento, Señor, están suplicando, están rogando, Señor, por alguna situación difícil que estén pasando. En el hueco de su mano se los ponemos, Padre bendito, para que usted haga la obra en cada vida y en cada corazón. Quédese con nosotros en este tiempo, en este servicio, amado Dios. En el poderoso nombre de Jesús, ponemos en sus manos al que va a llevar el mensaje, que pueda ser usado por su Santo Espíritu a través de su palabra. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Amén. Amén, amén, amén. Bien, vamos a continuar
siempre cantando estas alabanzas, y vamos a cantar esta que dice remolineando. Dice así: hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh mi Jesús. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona, vestido real. Así es Jesús que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a mi Jesús. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jesús. Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh mi Jesús. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona, vestido real. Así es Jesús que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a mi Jesús. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jesús. Amén, gloria, aleluya. Cantamos esta otra que dice: yo te adoro, Señor. Dice así: yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Ha echado a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la. La 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 la. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jesús, celebraremos su poder
Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con pandero danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jesús, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con pandero danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Amén, gloria, aleluya. El enemigo no puede con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el poderoso de Israel. Bien, y hablando pues de Israel, hablando de las cosas que están sucediendo y de lo que ahora estamos viviendo, vamos a leer lo que es en el capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24 de Mateo, y vamos a ver cuáles son las señales o cuáles son los problemas, las situaciones, cuáles son las circunstancias que el mundo, la iglesia, el pueblo de Israel tendrán que pasar para que sea el fin del mundo. Porque de eso vamos a hablar en esta mañana. Bueno, el domingo yo decía de que íbamos a hablar al respecto de lo que dice la Biblia, al respecto de las cosas que están pasando. Y es que, en verdad, muchos de nosotros, al leer el capítulo 24 de Mateo, pues muchas veces lo estamos asociando con todos los eventos que están en la actualidad. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que, aunque sí es cierto todo lo que a veces hemos pensado nosotros, de que, porque sí, el tiempo del Señor se acerca, la venida del Señor está muy pronta. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que aún, como dice la palabra, todavía no es el fin. Y de eso vamos a hablar. Entonces, que las señales que pidieron los discípulos, ahora los vamos a leer y vamos a darnos cuenta qué es lo que en verdad nos está enseñando este capítulo, para que abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y poder entender un poco más de lo que la palabra nos enseña. Porque, como lo he dicho y lo repito ahora, muchas veces nosotros, para poder aprender algo, tenemos que leer y leer, tanto la Biblia como también todos los recursos que tengamos para poder interpretar o entender lo que la palabra nos está diciendo. Así que vamos a leer el capítulo 24 de Mateo, vamos a leer del 1 al 14, vamos a leer la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera. Capítulo 24, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca,
pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice en la otra versión: cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Entonces él les dijo: ¿Ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos, ni una sola pared quedará en pie. Después Jesús y sus discípulos fueron al monte de los Olivos. Jesús se sentó, y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Jesús les respondió: cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y les dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán en algunos países que habrá guerra y que otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos. Esto es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán muchas personas. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confían en mí hasta el fin. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias, mi Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora en el nombre de Jesús que nos tomes en el hueco de tu mano y que nos ayudes, Señor, a salir adelante en cualquier situación o circunstancia que estemos pasando, que nos ayudes en cualquier necesidad, Señor, porque nos entregamos en el hueco de tu mano para que seas tú, Padre, nuestro ayudador, nuestro socorro, nuestro auxilio, nuestra esperanza, Señor, para el día postrero. Así también, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de las autoridades civiles y militares, como también oro, Señor, por cada una de las familias que representamos, donde quiera que se encuentren, guárdalos, protégelos, bendígalos y ayúdeles también, Señor, en cualquier situación, ya sea enfermedad, económico, problema familiar, lo que sea, Padre bendito, te ruego en el nombre de Jesús que también les ayude. Igualmente para cada uno de nuestros compatriotas que se encuentran en diferentes países del mundo, que seas tú también obrando en sus vidas, en su familia, en su seguridad, en su protección, que seas tú, papito lindo, cubriéndolos con tu sangre preciosa para que el enemigo no pueda cazar sus vidas o sus almas, Señor, igual que sus familias. Así que quédese con nosotros desde el principio hasta el final. Dame sabiduría, entendimiento a través de esta palabra, Señor, por el poder del Espíritu Santo, y así, mi Señor, poder dar una explicación adecuada, correctamente, Señor, o de acuerdo a lo que la palabra nos está diciendo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, estamos viviendo situaciones difíciles, y cuando leemos el capítulo 24, creemos que ya viene el fin.
Sin embargo, ahora aprendemos a través de la palabra que el Señor dice que es necesario que todas estas cosas acontezcan. Pero las señales que nosotros vamos a ver en el capítulo 24 y hasta el capítulo 25, que es el periodo, por decirlo así, en el cual el Señor hace este discurso en el Monte de los Olivos, porque para ahí había ido con sus discípulos y ahí es donde comienza él a hacer este relato. Así que en el 24 y en el 25, que es el libro, los dos capítulos que vamos a estar estudiando durante los domingos, nos vamos a dar cuenta cuáles son las señales, cuáles son los propósitos del Señor, también para que nos preparemos para la venida del Señor. Porque todo esto lo que implica es que usted y yo, mi querido hermano, tenemos que prepararnos para la venida del Señor. No estemos pensando, ¿verdad?, de que esto solamente es para el conocimiento nuestro. No, sino que tenemos que analizar también las cosas que ahora están sucediendo. Pero como dice la Biblia, aún no es el fin. Y por eso dice, ahora, cuando Jesús sale, en el versículo 1 y 2, cuando Jesús sale de Jerusalén, sale del templo, no sale de Jerusalén, sino del templo, y se va con sus discípulos, ¿a dónde? Al Monte de los Olivos. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Cuando dice los edificios del templo es porque Herodes el Grande había hecho una reconstrucción, había agrandado, según el historiador Flavio Josefo, el historiador judío, comenta y narra de que Herodes el Grande había ampliado el templo. Lo había ampliado, que ahora medía aproximadamente, dice, unas 500 varas o metros de largo y unos 400 varas o metros también, de acuerdo a la medición que se pudiera haber hecho. Entonces así era el ancho. Entonces vamos a decirlo que el templo era más grande que como lo había hecho Zorobabel cuando vinieron, ¿verdad?, de Babilonia, cuando a través del rey Ciro vinieron y hicieron esa construcción. Y entonces este templo prácticamente era más grande. Por eso dice, para mostrarles a sus discípulos los edificios del templo, o sea, lo grande que ahora era y toda la hermosura, la esplendidura que tenía por dentro, porque eran láminas de oro, el cual estaban forrando tanto la parte del cielo como las paredes interiores, y además tenía también construcciones, habían puestos piedras de mármol, y a las que no tenían oro, eran blancas, las habían dejado blancas, pero que a lo lejos todos los turistas, todos aquellos que apreciaban el templo desde lejos, veían que como que era nieve la que él tenía. Bien, entonces, por eso el Señor les dice, ¿verdad?, que a pesar del esplendor, que a pesar de la magnitud con el cual el templo había sido construido y todo lo hermoso que era por dentro, el Señor les dijo, ¿verdad?, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En la otra versión dice que no quedará, dice, entonces el Señor les dijo, ven ustedes todos estos edificios, les aseguro que todos ellos serán destruidos, ni una sola pared quedará en pie. ¿Por qué hizo esta profecía el Señor? Bueno, como decía, en el año 70, esta información no está escrita ni en el capítulo 24 ni en el capítulo 25 de Mateo, sino que nosotros históricamente sabemos que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Por el general Tito, con el ejército romano, llegaron a destruirlo. Según el relato de este historiador judío, Josefo, dice de que ni Tito ni ningún líder romano querían destruir el templo, sino que lo querían resguardar, porque para presentarlo como una de las 7 maravillas del mundo. Pero sin embargo, pues los soldados, cuando rodearon todo Jerusalén, los soldados romanos, cuando rodearon esa parte,
de Jerusalén, el templo, y el templo, pues muchas personas corrieron hacia adentro del templo porque era el lugar más seguro donde podían encontrar protección. Entonces algunos soldados encolerizados y otro que, según dice el relato histórico, estaba ebrio, fue que ese soldado ebrio comenzó a darle fuego al templo. Unos dicen que tiró una lanza, una flecha, y que en la flecha, una lanza o una flecha que tira y que entra por una de las ventanas, porque la intención no era quemarlo, sino asustar a la gente que estaba dentro del templo para que salieran. Sin embargo, falló el tiro, ¿verdad? Bueno, no falló el tiro, sino que era la profecía que Jesús había dicho en este momento, que iba a ser derribado el templo, iba a ser quemado. Entonces, cuando se comenzó a quemar, según el relato, dice que todas las láminas de oro comenzaron a derretirse, y se derritió a tal manera que ese oro comenzó a caer o a derretirse o a incrustarse por sobre todas las piedras de la edificación. Es por eso que en la otra versión dice que ni una sola pared quedará en pie, y en la Valera dice que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. O sea, las piedras conformaban la pared, y entonces los soldados romanos, al darse cuenta de que las piedras estaban llenas de oro o bañadas de oro, decidieron pues llevárselas, arrancarlas, y todas esas piedras, por eso es que no quedó ninguna piedra ahí. Entonces, como dije, esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, que fue la destrucción del templo de Jerusalén, o sea, el segundo templo, el cual Herodes había ayudado, o lo había extendido la edificación. Bien, ahora entrando en el detalle de cuáles son las señales y cuál es lo que los discípulos le están preguntando a Jesús. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos. Por eso dije que estos los estudiosos lo catalogan como el discurso del monte de los olivos que Jesús hizo, así como lo hizo al principio de Mateo en el capítulo 5 hasta el 7, donde está hablando del sermón del monte. Pues aquí está hablando del sermón del monte de los olivos. Entonces le dicen, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces los discípulos, al igual que los fariseos y los saduceos, en algún momento le dijeron a Jesús: danos señales de los acontecimientos que tú hablas, danos señales de que tú eres el Hijo de Dios. Y a pesar de que Jesús hizo señales, haciendo milagros y todo lo demás, pero aún así no creyeron. En este caso, los discípulos, inquietados porque el Señor había dicho que el templo iba a ser derribado. Recordemos que el templo para Israel representaba, pues, para toda Israel representaba algo glorioso, en donde estaba el poder o el Señor reunido con su pueblo. Lamentablemente, lo que se llama la Shekinah, la presencia, la gloria de Dios, dejó o se apartó del templo por el problema de la desobediencia. Como ahora podríamos decir que a veces la dirección del Espíritu Santo se aparta de nuestras vidas porque tampoco queremos obedecer la palabra. Entonces todo eso trae consecuencias, y eso es lo que estamos viendo aquí, que la desobediencia, la rebeldía trae consecuencias, así como la trajo para Israel, también la trae para la iglesia. Por eso es importante que tú y yo tratemos de obedecer la palabra. Es importante que cada uno de nosotros tomemos en cuenta la palabra de Dios en nuestra manera de vivir, o sea, que no la ignoremos. Y por eso, ahora, ya entrando en detalle de las señales o de las situaciones que pasarán, ahora dice en el 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe. Vamos a leer hasta el 8. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
y todo esto será principio de dolores, lo que dice hasta el versículo 8. ¿Sabe? A lo largo de la historia, usted y yo sabemos de cuántos países, muchos países han entrado en conflicto, muchos países han entrado en guerra, otros que están listos para pelearse, bueno, como en la actualidad. En este momento hay un problema con Israel. Israel está en guerra con lo que se llama la Franja de Gaza, con el grupo terrorista Hamas. También está lo de Hezbollah, que está en Líbano. También ahora dice Turquía, bueno, por las redes sociales decía que estaba dispuesto a declarar la guerra a Israel, igual que Irán. Bueno, vamos a decirlo así, Israel está rodeado de muchos enemigos, o sea, todas las naciones a su alrededor son enemigas de Israel. Pero no todos esos países están entrando en guerra con Israel, sino que ahora pues solamente estos grupos terroristas, el Hezbollah y igual que Hamas, son los que están combatiendo contra Israel. ¿Por qué? Porque son las situaciones tanto demográficas como religiosas las que ahí está en juego. Entonces por eso dice, nadie, respondiendo a Jesús dice, nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y a muchos se engañarán. Aquí en nuestro país, El Salvador, vino una persona diciendo primero que era Jesús, que él era el Cristo, luego vino diciendo que era el anticristo. Bueno, total, esa persona ya murió, era el líder de una secta religiosa, el cual ya murió. Entonces, vemos que esta cuestión de la religiosidad, esto de los falsos cristos, pues viene desde mucho tiempo. Incluso en Israel también hubo una persona, un rabino que decía ser el Cristo. Entonces, esto dice el Señor, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, que los problemas religiosos, los problemas de liderazgo, cuando personas asumen un liderazgo creyendo que pues están por encima de los demás, entonces nos damos cuenta que esas cosas tienen que pasar. Y si no, veamos todo lo que las cartas paulinas nos enseñan respecto al hombre ególatra, cuando aquel dice que se honrará a sí mismo. O sea, que las personas en el caminar de sus vidas llega un momento en el cual ya no les importa lo espiritual, sino que solamente lo material, y esas cosas son las que los hacen apartar de la fe. En este sentido, los rumores de guerra y las guerras que están pasando, dice el Señor, es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario? Bueno, cuando hay una nación en conflicto, en este caso Israel, todo el mundo está especulando y diciendo, pues ya va a venir el Señor, ya va a venir el Señor. Y aún yo lo he dicho. Pero la verdad del caso es que estas cosas que ahora están pasando solamente es una antesala, si lo queremos llamar así, una antesala de todos los acontecimientos que tienen que pasar antes del fin del mundo, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de su segunda venida. Así que es importante reconocer, por eso hablaba de las guerras. ¿Cuántos países, incluyendo nuestro país El Salvador, y aún internamente nosotros hemos vivido, por decirlo así, una, dos o quizás tres guerras? Vivimos una con Honduras en el año 69, vivimos una guerra interna, y luego hemos vivido una guerra delincuencial. O sea que por eso decía, de 1 a 3 guerras nuestro país ha vivido, y aún no es el fin. ¿Por qué? Porque muchos, cuando estábamos en el asedio de los grupos criminales, pues sí, muchos orábamos y decíamos, Señor ven pronto, Señor ven pronto, Señor sácanos de aquí, porque no queríamos estar pasando por esta situación. Pero aquí claramente nos dice la palabra que estas cosas pasarán. O sea, estas cosas se llevarán a cabo en todo el mundo, pero aún, como dice la palabra, no es el fin. Como dice el 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que nadie los engañe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Decía, porque es necesario, porque cuando vemos los conflictos, cuando vemos los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, ¿qué hacemos nosotros como hijos de Dios? ¿O qué hace todo el mundo? Pues todo el mundo comienza a clamarle al Señor, comienza a decirle al Señor y le pedimos perdón por todo lo hecho y lo que no hemos hecho, y comenzamos nosotros a sincerarnos con el Señor. Entonces muchas
muchas veces los problemas, las situaciones, las dificultades, las enfermedades y las guerras son necesarias que vengan al mundo. ¿Para qué? Para que más personas puedan afirmarse a los pies de Cristo. Por eso dice, es necesario. Y luego dice el 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, todos sabemos que las guerras traen destrucción. Todos sabemos que al final de la guerra va a haber hambre por la escasez de alimentos. El país que entra en guerra entra en un problema de crisis, y esa crisis muchas veces alcanza a todos los países o a las naciones cercanas o a las más lejanas, cuando las naciones como nosotros, El Salvador, dependemos muchas veces de la importación de los productos alimenticios. Entonces, dándonos cuenta de todas esas cosas, lo hemos vivido, todo el mundo lo ha vivido, lo vivimos ahora en el presente, hoy que estamos vivos nosotros, en esta generación lo estamos viviendo como lo han vivido las generaciones pasadas. Entonces, todos estos problemas, tanto del engaño del enemigo, a través del evangelio, levantando falsos hombres, llamándose Cristos, falsos maestros, entonces eso viene desde la antigüedad. Recordemos que tantas sectas religiosas, y hoy en día, bueno, se han levantado muchas, pero aún hay muchos de los sistemas religiosos que desde el momento de Cristo ya estaban en la tierra, y desde ahí vienen los problemas. O sea, que lo que el Señor está relatando en este discurso, en estos versículos que estamos leyendo, son cosas que el mundo ya las vivió. Por ejemplo, la guerra, lo decía un día de estos, cuando los nazis querían destruir a Israel, que no lo lograron, ¿verdad? Y tampoco lo va a lograr nación alguna. ¿Por qué? Porque la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo está con Israel, nos guste o no les guste, nos guste a los evangélicos o a los no evangélicos, a los creyentes o a los no creyentes, la nación de Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Porque mientras Israel existe, hay una esperanza para ese pueblo, como también lo hay para nosotros, la iglesia, mientras estamos en la tierra, ¿verdad? Ya cuando nosotros nos levantemos, porque la iglesia no va a pasar por ese periodo tribulacionario, sin embargo, Israel sí lo estará pasando, y esa es la causa, y lo he dicho varias veces, que esa es la causa por las cuales, pues, Jesús viene a la tierra nuevamente. Ahora dice, y todo esto, y dice, después del 7, ¿verdad? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Pero dice el 8, todo esto será principio de dolores. O sea que lo está comparando cuando una mujer va a dar a luz, cuando una mujer está de parto, que vienen esos dolores inicialmente, en el cual pues tiene que pasar ese proceso. Y al final de los días, no de los días, sino al final de las horas, pues hay un periodo en el cual la mujer entra en esos dolores. Algunas gritan, algunas patalean, algunas lloran, algunas dicen, ay, ¿por qué no me lo sacan ya? Y a veces pues, pero hay otras mujeres que así en buen salvadoreño han sido bien, no tengo otra palabra para decirlo, pero digo, han sido bien machitas. ¿Por qué? Porque han aguantado esos dolores sin tanta bulla. Yo conozco una, no voy a decir su nombre porque la tengo enfrente, pero sí, es una de las mujeres que cuenta, ¿verdad? Ella me dice, todas gritaban, pero yo me soportaba porque no quería ser igual que ella. Bueno, hay mujeres que tienen la capacidad de poder aguantar esos dolores, y después viene el hijo. Después de eso, ¿qué pasa? Hay una felicidad, a la mujer se le olvidó la angustia, a la mujer se le olvidó el dolor, se le olvidó cualquier situación que pasó por ese momento de parto. Entonces, así el Señor nos está diciendo, este es principio de dolores, o sea, todos los acontecimientos que ahora ustedes están viendo son cosas que tienen que pasar sobre el mundo. ¿Por qué razón? Porque no todo el mundo está creyendo en nuestro Señor Jesucristo, no todo el mundo tiene la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, sino que muchos tienen la fe en sus gobiernos, muchos tienen la fe en hombres, como decía un día de estos, que nosotros como iglesia evangélica no ponemos la fe en ningún hombre, no ponemos la fe en ningún gobierno, no ponemos la fe en ningún buen ejército o en las armas terrenales que puedan haber, porque nosotros tenemos puesta la fe en nuestro Señor Jesucristo, y nuestras armas para defendernos del enemigo no son
no son terrenales, sino espirituales. Así lo dice en la segunda carta a los Corintios, que nosotros tenemos una arma poderosa que es la oración, y son las armas espirituales que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para defendernos del ataque del enemigo. No para defendernos, sino para suplicarle al Señor que sea Él quien nos defienda. Entonces, por eso digo, estas son las razones y las cosas que nos está enseñando estos pasajes, y por eso decía que no tenemos que ver el capítulo 24 de Mateo como que si ya es el fin del mundo, sino que tienen que pasar muchos acontecimientos. Después, por eso el Señor aquí, tanto en el capítulo 24 como en el 25, usa las parábolas. Pero es bien importante verlo bajo este punto de vista. Entonces ahora posiblemente vamos a entender más cada una de las parábolas que vamos a estudiar, y nos vamos a dar cuenta cuál es la razón de la parábola, porque para todo el Señor quería darnos una enseñanza. Por eso vamos a continuar en el versículo 9, que dice: entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Decía, la guerra de Israel en verdad es un problema, no es un problema, digámoslo así. Sí, la gente dice, ¿verdad? Los que lo atacan dicen, queremos destruir a Israel porque queremos recuperar la tierra, porque la tierra es nuestra, dicen aquellos. Pero Israel, y si nosotros conocemos la palabra, nos damos cuenta que toda esa tierra, Israel el Señor se la ha heredado. Entonces, pero el trasfondo aquí no es la tierra, sino la religión. El trasfondo aquí es religioso, porque todos los demás, como son árabes, y traen también la enseñanza de lo que es el Islam, o sea, la religión islámica, los seguidores de Mohamed, el líder de ellos, bueno, ya murió. Entonces, esta guerra prácticamente, y todas las religiones, todos los países a su alrededor que son descendencia árabe, todos practican el Islam, todos practican esa religión. Entonces, una religión que no es para salvación, sino que es para destrucción, porque ellos dicen, vamos a entrar en una guerra santa, así le llaman ellos, una guerra santa, pero es una guerra para destruir, totalmente diferente a la creencia israelí, a la creencia de la iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo no vino a morir Él en una guerra para destruir al mundo, sino que vino al mundo a morir para salvar al mundo, para salvarnos a nosotros, para salvarnos a la humanidad. Entonces, esos son los contrastes religiosos que hay entre los islámicos y lo que es Israel, en el sentido, porque Israel, a pesar de que también es religioso, tiene muchas religiones, sin embargo hay muchas personas que creen en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, ese es el problema que se está dando en este momento. Por eso dice, entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos todas las gentes por causa de mi nombre. En el mundo entero ahora están aborreciendo a Israel. ¿Por qué? Porque se está defendiendo, porque ellos dicen, y como los otros están utilizando, según las noticias, bueno, y es que no es de suponerlo, sino que también lo podemos ver, todas esos túneles que hay debajo del hospital o por todos los lugares de asentamientos, donde hay colonias, donde hay habitaciones. Entonces, ¿cómo es posible que no vayan a morir gente que no tengan nada que ver en el conflicto? Pero hay que entender algo, estas personas siguen quedándose ahí porque están amenazados, o sea, los terroristas los han amenazado que si se van o si quieren ir, pues los van a asesinar. Entonces, en vez de que los mate Israel, los van a matar ellos mismos. Entonces, pero como estas cosas no se pueden comprender a la luz de las noticias de la carne, sino que esto lo podemos comprender únicamente a través de lo espiritual, a través de la palabra. Por eso estoy hablando de eso. Entonces, pues la tribulación, dice aquí, no es la gran tribulación, sino que es la tribulación, ¿verdad? Los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Recordemos que así como van a aparecer falsos maestros, van a aparecer falsos cristos, y el próximo a aparecer podría ser el más grande de todos, ¿verdad? Va a ser el anticristo.
Y el anticristo, con su sabiduría humana, con sus prodigios y todas las cosas que van a hacer en la tierra, porque también apadrinados por el diablo, apadrinados por el poder de Satanás, van a hacer milagros. Y entonces dice, por eso dice aquí, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto que ahora estamos viviendo nosotros viene desde mucho tiempo atrás, desde el principio, cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de llegar a la cruz, la oposición que Él tuvo. Entonces, la religiosidad siempre ha existido y seguirá existiendo hasta el final de los tiempos, pero nuestro Señor Jesucristo será el que los va a destruir. Entonces, pero mientras tanto, veamos todas las cosas por las cuales el mundo, tanto el mundo secular como el mundo religioso y el espiritual, tendremos que pasar por algunas situaciones antes de que la iglesia sea levantada a los cielos. Por eso dice el 10, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. En el 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí está el engaño y lo que van a levantar. Lo que se van a levantar, los que se han levantado desde antes, después de la muerte de Cristo, si no nosotros veamos por qué la iglesia primitiva fue martirizada, porque muchos seguidores de Cristo fueron quemados, otros fueron traspasados con lanza, otros decapitados, a otros los traspasaron con estacas, a otros los sentaron en estacas. Entonces nosotros podemos entender que todas estas cosas que han pasado era necesario que pasaran. ¿Por qué? Porque así habría una definición entre el mundo y entre el mundo religioso y el mundo incrédulo y el mundo espiritual. Entonces, esto es lo que nos enseña, porque dice, muchos falsos profetas se levantarán. Se han levantado, se han levantado en el pasado, se levantan en el presente y se levantarán en el futuro. O sea, aquí no hay ninguna controversia para decir de que no estamos viendo nosotros ahora, en este sentido, el crecimiento religioso que ha habido en el mundo, para decir pues que esa es la verdadera enseñanza. Y ¿sabe qué? Entre los muchos falsos profetas o maestros, ahí están también los que ahora predican solamente de la prosperidad económica, de la prosperidad prosperidad material. Entonces ahí entran todas esas personas que ahora predican y dicen que hay que pedirle un carro, hay que pedirle un avión, un helicóptero y todas cosas materiales al Señor, porque Él la dará, porque somos sus hijos. Eso es lo que dicen ellos. Por eso dice, y engañarán a muchos, y muchos están engañados en esa situación. Y dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Claro, la maldad, el pecado, lo material, lo insensible, o sea, no hay misericordia muchas veces. Y aquí es donde dije que aquí entra la parte que habla la Biblia, que el hombre es amador de sí mismo. Por eso decía, el hombre ególatra, que solo él, primero él, segundo él y por último sigue siendo él. Entonces dice que esto, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No habrá misericordia en determinado momento. No habrá misericordia para el prójimo, ni mucho menos el religioso, en este caso hablando de Israel, los descendientes de Ismael no tienen misericordia por nada ni por nadie. ¿Por qué? Aunque hay dos ramas en cuanto a lo que es la división de los islámicos, los sunitas y los chiitas. Se cree que los chiitas son los más agresivos, los más guerreros, que son los que conforman todos los ejércitos revolucionarios que hay en el mundo de parte de lo que es pues los árabes. Entonces dice el 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es un versículo que muchas veces se ha tomado, bueno, aquí todo el mundo lo decimos, este es un versículo tribulacionario. Este es un versículo en el cual pues muchas personas, si bien es cierto, y aquí podríamos preguntarnos,
¿qué pasará con todos aquellos que ahora en algún momento no estamos caminando de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? No estamos caminando de acuerdo a la voluntad de su palabra o a sus mandamientos. Entonces, la pregunta sería, ¿verdad? ¿Serán salvos o no van a ser salvos? Bueno, esa es una respuesta que solamente el Señor la puede dar. ¿Por qué? Porque también podemos tomar en cuenta lo del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de su casa, el hijo pródigo se fue al mundo, se fue a vivir perdidamente, perdió todo lo material, la herencia que su padre le había dado, y pues, pero llega el momento en el cual se arrepiente. O sea, podríamos decir que todas aquellas personas que ahora dicen ser evangélicas o están dentro de una iglesia y están viviendo una vida desordenada de acuerdo a su propio criterio, de acuerdo a su propia manera de vivir, entonces podríamos decir que el Señor aún les está dando chance para que se arrepientan y verdaderamente se vuelvan a los pies de Cristo. Entonces, perseverar hasta el fin es también perseverar hasta el día de nuestra muerte, que no nos apartemos de la voluntad de nuestro Padre Celestial, que no nos apartemos de la palabra, que vivamos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de la misma. O sea, que el Espíritu Santo nos guíe para vivir una vida separada del mundo, separada de la tradición y separada de la costumbre. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es tradición, el Evangelio no es costumbre. El Evangelio es la palabra de Dios que trajo al mundo para salvación de los hombres. Entonces, pues por eso decíamos, pues que aún las personas que ahora no están viviendo de acuerdo a la palabra, pero posiblemente mañana, al ver una situación más difícil, porque recuérdese que todos los acontecimientos que pasan en nuestro diario vivir, en el mundo entero en este momento, y incluso tenemos pues lo de esta famosa pandemia, que cuántas personas tuvimos quizás que hacer un análisis de nuestra vida espiritual, tuvimos que hacer, o sea, buscar una manera más adecuada para estar en gracia delante del Señor, para que no nos diera la enfermedad. Ahora, no digamos en este momento que pueda haber una guerra en cualquier país del mundo. ¿Qué hacen todas las personas? Bueno, siempre están clamando por seguridad, por protección, y aunque no sean hijos de Dios, cualquier persona en un momento determinado de un terremoto, pues sí, porque dice alguien, se acabó el mundo con un terremoto, o se acabó el mundo con un buen chubasco, con una inundación. La gente está diciendo, es que ya estamos en los últimos días, este es el final. No, todavía no es el final. Es un momento para que todos y cada uno de nosotros reflexionemos en nuestra manera espiritual, cómo estamos viviendo el Evangelio, si lo estamos viviendo correctamente o será que todavía estamos jugando al evangélico. Entonces, esa es una cuestión que cada uno de nosotros lo va a entender y lo va a ver bajo la propia condición humana, o sea, bajo la propia dirección de cada uno de aquellos que estamos viviendo dentro del Evangelio. Ahora dice el 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, una de las señales que el Señor nos está dando aquí es que a pesar que en estos momentos, cuando la comisión que nos manda el Señor, también en el capítulo 28, ¿verdad?, de Mateo, en donde dice que, dice del 18 en adelante, del 16, pero los 11 discípulos se fueron de Galilea al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. No, perdón, no ese no es, sino que es Mateo 28, donde está la gran comisión. Sí, y se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso decía, el fin del mundo puede ser también el término de nuestras vidas. Entonces, se ha recibido esa comisión, y por eso muchos misioneros americanos y de otros países también han tenido que ofrendar sus vidas en aras del Evangelio por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero aún no es el fin. Entonces, viendo lo que con el capítulo, lo que termina este libro de Mateo,
Entonces nos estamos viendo que termina con la gran comisión. Y aquí dice, y en el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En otras palabras, se va a cumplir esta palabra que también el ángel que recibe el evangelio y lo predica en todo el mundo en el periodo tribulacionario, en la gran tribulación. Entonces ahí se va a cumplir esta palabra, pero mientras tanto sabemos que el fin no está tan cerca como nosotros lo suponemos, no está tan a la vuelta de la esquina, sino que hay un periodo de tiempo, porque, como repito, vamos a seguir analizando estos capítulos, lo que sigue del 15 hasta el 51 de Mateo 24, y vamos a continuar con el capítulo 25, en donde hay muchas parábolas, pero estas parábolas tienen una enseñanza para darnos cuenta cómo será el hombre en determinado momento. Por ejemplo, tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, ¿qué eran? 5 insensatas y 5 sensatas. También encontramos el buen siervo y el mal siervo. También encontramos, lo que es en la parábola de los talentos, y también el juicio, lo que habla del juicio en el capítulo 25. Entonces, en otras palabras, como dije, vamos a seguir abordando este tema para concluir con el capítulo 25, o sea que de aquí en adelante pues vamos a tener muchos días para poder seguirlo estudiando y asimismo poder hablar al respecto para que lo podamos comprender. Así que, mis hermanos, espero que cada uno de nosotros, como dice el dicho, ¿verdad?, pongamos nuestra barba en remojo. ¿Cómo estamos caminando delante del Señor? ¿Estamos tratando de cumplir la palabra o solamente estamos viviendo un evangelio pues porque vamos a la iglesia, porque andamos una Biblia, porque tenemos un uniforme, porque nos congregamos o tenemos amigos, hermanos y que nos reunimos para A o B motivo? Pero, ¿sabe? Es necesario que cada uno de nosotros nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que cada uno de nosotros reflexionemos y que nos pongamos derechitos delante del Señor. Porque en cuanto más derechos andemos delante del Señor, pues vamos a seguir gozando de su bendición, vamos a seguir gozando de su protección, vamos a seguir gozando de todo lo bueno y maravilloso que Él ha sido con nosotros hasta este día. Así que, mis queridos hermanos, por favor, busquemos siempre la dirección espiritual para poder entender la palabra. No seamos como aquellos que solamente leen la Biblia el día que van a culto. No, tomemos un tiempo en nuestros hogares, tomemos un tiempo incluso en nuestros trabajos, para poder leer siquiera un versículo bíblico. Andar siempre una Biblia, pues aunque no es amuleto, pero la Biblia muchas veces sirve para repeler el ataque del enemigo, porque experiencia tengo de eso. Por andar una Biblia, una persona una vez me dijo, un delincuente, con que sos hermanito. Sí, por la bendita gracia de Dios soy evangélico, le digo, y predico la palabra. Me dijo, qué bueno, ¿y a dónde te congregás? Ya le dije, ¿a dónde va? Y después me dice, bueno, andate, me dijo, que nosotros con los cristianos no nos metemos. Por eso digo, es necesario que nosotros siempre andemos cargando una Biblia y no solamente la busquemos el día que vamos a ir al culto. Tenemos que cargar una Biblia en nuestras manos, porque esa, como repito, no es un amuleto, pero nos puede salvar la vida, porque el enemigo sabe que hay en la Biblia, el enemigo sabe quién es Cristo, el enemigo sabe qué hace el Evangelio, el Espíritu Santo en favor nuestro. Así que, mis hermanos, por favor, les recomiendo pues que leamos siempre y que no nos apartemos de la misericordia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, porque solo en Él hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú bendiciendo a tu pueblo, Israel, dándole paz a Jerusalén, para que ese conflicto pueda tener un final, Señor. Bueno, que todo sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, porque nosotros hablamos, nosotros suplicamos, nosotros oramos por el pueblo de Israel y te suplicamos por ellos, pero la decisión, Señor, de poder hacer que ese ataque finalice o continúe es tuya.
Solamente te clamo para que puedas librar a cada uno de aquellos que no tienen nada que ver en el conflicto, tanto de un lado como del otro, y que también puedas sensibilizar a los combatientes, Señor, de ambos bandos, para que puedan respetar la vida de aquellos que se lo merecen. Asimismo te suplico, Señor, que seas tú guardando y bendiciendo a nuestras familias, donde quiera que se encuentren, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestros padres, por nuestros nietos y bisnietos, por nuestros hermanos en carne, también nuestros hermanos en Cristo y cada uno de nuestros familiares, como son nuestros tíos, primos, sobrinos, donde quiera que se encuentren, Señor, que los guardes, que los protejas, que los bendigas, incluyendo también a nuestros suegros y cuñados. Padre, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida, gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con nosotros. Asimismo, Señor, te suplico que en esta hora puedas tocar mentes y corazones de cada uno de nuestros familiares en donde quiera que se encuentren. Aquellos, Señor, especialmente que no te han reconocido como Salvador personal, que en esta hora, Padre, puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres el Salvador de sus almas, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos das, gracias por cada uno de los hermanos que se conectaron, que el Señor me los guarde, me los bendiga y les ayude en cualquier situación. Así que, mis hermanos, llegamos pues a la finalización de esta meditación, y que sea nuestro Señor Jesucristo quien nos guíe, quien nos guarde, y que no nos olvidemos que solo en Él hay poder y hay salvación, y que Cristo pronto estará haciendo el llamado para su escogida. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.